Ok. Buenas tardes a todos, esperamos que se encuentren muy bien. Gracias por participar de este webinar de salud basada en la evidencia de inteligencia artificial, un tema que está muy de moda actualmente con todo el tema de los avances en inteligencia artificial y cómo vamos a afrontar los desafíos que nos presenta esta nueva tecnología. Mi nombre es Daisy San Martín, me presento, soy economista de la salud en Sapiens. Hoy voy a moderar este webinar y nos acompañan tres invitadas de lujo. Voy a presentar a cada una de ellas. Luego tendremos una breve presentación de la doctora María Alejandra Barrios como una introducción al tema de salud basada en la evidencia de inteligencia artificial. Y tendremos 40 minutos donde estaremos con nuestras invitadas haciendo algunas preguntas, discutiendo algunos temas. Ustedes también pueden hacer preguntas en la casilla de preguntas aquí en la parte inferior. Entonces voy a iniciar con la presentación de nuestras invitadas. Nos acompaña Tiffany Duque. Tiffany es una profesional de salud global y actualmente trabaja en Cochrane como Cochrane Senior Officer a cargo de la red de Cochrane Estados Unidos en grupos geográficos y en campus. Tiene más de 20 años de experiencia en salud global y en Estados Unidos, principalmente centrada en la investigación sobre nutrición global, diseño de programas, implementación, gestión de programas y colaboraciones con múltiples socios. Bienvenida, Tiffany. También nos acompaña Paola Andrenachi, licenciada en nutrición, experta en enfermedades hepáticas, cofundadora de LiverNut, coordinadora y mentora del programa de mentoría de Cochrane en Estados Unidos. También hace parte del equipo editorial del grupo hepatobiliar de Cochrane y es colaboradora de Cochrane Nutrition, integrante del Comité de Nutrición y Estilo de Vida de Global NASH Council. Y nos acompaña también la doctora María Alejandra Barrios, es epidemióloga clínica en Sapiens, con más de 2 años de experiencia en el área de salud basada en la evidencia. Es mentora del programa de mentoría de Cochrane en Estados Unidos, docente e investigadora con experiencia impartiendo los cursos de salud basada en la evidencia y seminología neurológica en la Universidad del Norte. Y también tiene experiencia como epidemióloga clínica en el desarrollo de revisiones sistemáticas, evaluaciones de tecnologías sanitarias y evaluaciones de efectividad y seguridad. Ha trabajado en asociación con el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud y otros actores del sistema en el desarrollo de mini HTA y análisis comparativo de guías de práctica clínica. Bienvenidas a las tres, muchas gracias por acompañarnos en este espacio y le doy paso a la doctora María Alejandra Barrios para que nos haga la introducción al tema. Muchísimas gracias, Daisy, por la presentación. Quiero confirmar que todos están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar un poco sobre cómo está la salud basada en la evidencia y la inteligencia artificial. Y no antes sin empezar con una frase de uno de mis grandes ídolos, que es Charles Darwin. Entonces, no es la más fuerte de las especies la que sobrevive ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio, la que mejor se adapta a lo que va sucediendo en la historia, ¿no? Entonces, antes de empezar en materia, creo que es importante reconocer o repasar los conceptos básicos sobre salud basada en la evidencia y aprender qué es inteligencia artificial. Entonces, la salud basada en la evidencia, esto es un concepto que fue nombrado o fue acuñado por primera vez en 1991, hace muy poquito tiempo, por Gordon Guyatt y David Sackett, y no fue hasta 1996 que ellos definieron que la salud basada en la evidencia es ese acto de utilizar la mejor evidencia disponible de forma consciente, explícita y juiciosa para tomar decisiones sobre el cuidado de los pacientes. Y a partir de esto, ellos definieron 3 pilares fundamentales. El juicio clínico, que no es más que esa experiencia repetitiva que adquirimos los profesionales de la salud en el día a día y que nos permite tomar decisiones rápidas frente al estado del paciente. Está la evidencia científica relevante o la mejor evidencia disponible, que no es solamente esa investigación sobre la ciencia básica, sino la investigación clínica centrada en el paciente, la evaluación y efectividad y seguridad
de los tratamientos. Y por último, pero no menos importantes, los valores y las preferencias de los pacientes, que son esas expectativas, esas preocupaciones que tiene el paciente y que se tienen que tener en cuenta si lo benefician. Entonces, actualmente, la medicina basada en la evidencia, la salud basada en la evidencia es el pilar fundamental para la práctica clínica, ¿sí? Pero en los últimos años se han visto varias dificultades de esta práctica, como por ejemplo el enorme y la cada vez mayor cantidad de artículos científicos disponibles. Entonces, hablando específicamente en el caso de las revisiones sistemáticas y metaanálisis, esto ha generado un reto gigante a la hora de diseñar estos estudios porque nos preguntamos en cómo ser asertivos en la búsqueda y selección de la información ante la gran creciente cuerpo de literatura científica, ya que las revisiones sistemáticas conllevan un largo tiempo de duración de desarrollo y hay un intervalo grande entre el inicio y la finalización de una revisión sistemática que puede llevar a que la revisión ya sea obsoleta en el momento en el que esté lista para ser publicada. Entonces, la inteligencia artificial ha surgido, o los recientes avances en inteligencia artificial ha comenzado a transformar estos problemas que se han identificado en la salud basada en la evidencia. ¿Por qué? Porque por la creciente demanda de artículos, los investigadores nos hemos preguntado cómo hacemos la tamización y extracción de datos más eficientes y hemos empezado a desarrollar enfoques rápidos basados en inteligencia artificial, como la ciencia de datos y el aprendizaje automatizado. Pero, ¿qué es AI? Entonces, AI, yo me disculpan que no lo diga en español, pero se me resulta un poco difícil a veces traducirlo, decir solo IA. Entonces, AI es la forma hipotética de inteligencia capaz de realizar cualquier tarea intelectual que pueda hacer un humano. Hay muchas formas de AI, hay muchos subcampos de AI y muchos conceptos que dificultan el entendimiento de esta herramienta. Entonces, un ejemplo de esos es el procesamiento del lenguaje natural o el NLP, que es un subcampo de la IA que está centrado en capacitar a los computadores para comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Y es a partir de este NLP que se desarrolla el famoso chat generativo transformador preentrenado o ChatGPT. Este es un modelo de NLP y hasta el momento es el modelo más avanzado de los más grandes en el momento, capaz de traducir información formal a una información muy sencilla en minutos. Tenemos lo que es el aprendizaje automatizado o machine learning, que sigue siendo también un subcampo de la inteligencia artificial y que enseña a los sistemas informáticos a partir de los datos y mejorar sus rendimientos en tareas específicas. Están las redes neuronales artificiales que, como su propio nombre lo dice, lo que hacen es simular la estructura y funcionamiento de un cerebro humano y esto le permite aprender y tomar decisiones basadas en patrones de datos, tal cual como nosotros. Está el aprendizaje profundo o deep learning, que es un tipo de aprendizaje automatizado que también usa redes neuronales con múltiples capas para procesar y analizar datos complejos como imágenes y sonido. Y están otros tipos de aprendizaje por ejemplo, por aprendizaje por refuerzo, por supervisado y por transferencia, que ya son muy parecidos a lo anterior, pero se caracterizan porque el aprendizaje por refuerzo aprende a través de interacciones de ensayo y error, ¿sí? Como su nombre lo dice. El aprendizaje supervisado se entrena con datos etiquetados y hay también un aprendizaje no supervisado que no tiene datos etiquetados. Y por último, tenemos un aprendizaje por transferencia en el que vamos a tener un modelo preentrenado y ese modelo preentrenado se utiliza para entrenar a un modelo nuevo. Entonces, hay muchos conceptos y esos son como que los más comunes o los que más salen a flote en inteligencia artificial.
Entonces, aplicada a la salud, la inteligencia artificial ha tenido varios éxitos, como por ejemplo en la radiología, ha ayudado al diagnóstico para el análisis de imágenes. Yo hace poquito me fui a hacer unas imágenes y para mí era sorprendente cómo casi todo era con inteligencia artificial y apenas estamos iniciando 2024. Entonces, es un campo que ya está revolucionando bastante en esta especialidad. También en la cardiología y en la neurología a través de la interpretación automatizada de ecocardiografías y electroencefalografías. Y como les venía comentando, el NLP a nivel de salud ofrece ciertos beneficios como extraer información de notas clínicas no estructuradas, que eso también puede ayudar a la investigación, mejorar la calidad de la documentación y ayudar a identificar los pacientes con alto riesgo de reingreso o incluso predecir los resultados que los pacientes pueden tener. Pero en salud basada en la evidencia, ¿cuáles son las aplicaciones y desafíos de la inteligencia artificial? Entonces, para eso estamos aquí el día de hoy. Muchas gracias, María Alejandra, por tu introducción. Como nos decía María Alejandra, vamos a hablar un poco de esas ventajas y desafíos de la inteligencia artificial en salud basada en la evidencia. Entonces, para esto vamos a tener una dinámica donde voy a hacer unas preguntas. En algunos casos, las preguntas irán dirigidas a las tres y cualquiera puede levantar la mano y responder la pregunta. O en otros casos, sí voy a decir directamente la pregunta va para Tiffany o va para Paola o para María Alejandra. También invito a quienes nos están acompañando a hacer sus preguntas en la parte inferior donde está la opción de preguntas y respuestas. Entonces, iniciando con uno de los temas que tocaba María Alejandra, cuando nos decía que en el tema de revisiones sistemáticas de la literatura son complejas de hacer y también tienen una duración, un tiempo de duración extenso. La pregunta orientada es a cómo puede la inteligencia artificial abordar esos desafíos asociados con la creciente literatura científica que tenemos actualmente. Cada vez tenemos más evidencia, cómo nos puede la inteligencia artificial ayudar a abordar ese desafío. No sé cuál de las tres quiera responder la pregunta. Voy. Alejandra, Paola. Dale, Paola. Eh, es importante porque la inteligencia artificial realmente es una herramienta valiosa en el desarrollo de una revisión sistemática que conlleva un proceso metodológico muy riguroso y de hecho extenso y que requiere de varias personas para su desarrollo. Entonces, una herramienta que pueda facilitarnos la búsqueda de la información que necesitamos para hacer esa revisión sistemática o incluso la ayuda para el screening de la selección de los estudios. De hecho, bueno, Covidence ya descarta los duplicados. Cuando uno ingresa a una revisión sistemática puede poner o seleccionar que marque cuáles son los posibles RCT. Cochrane tiene Screening for Me, digamos, son herramientas que van sin duda agilizando, ¿no?, todo ese proceso que conlleva la revisión sistemática. Después que todo eso que al finalizar, ¿no?, se traduzca en un lenguaje que junte toda esa cantidad de datos y se lleve a un lenguaje donde uno pueda tomar decisiones a partir de eso, en el medio me parece que hay que garantizar determinados puntos, ¿no?, para poder justamente tomar una decisión basada en la mejor evidencia y en las preferencias de los pacientes. Perfecto, muchas gracias, Paula. Yo creo que muy completa y te me fuiste un poquito adelante, pero es muy bien. Eh, Aquí yo creo que esta otra pregunta que tengo es más orientada a la doctora María Alejandra y tiene que ver con la herramienta de la inteligencia artificial en el diseño de estudios. ¿Qué consideraciones ves tú que deben tener las personas que utilizan la herramienta de la inteligencia artificial específicamente en el diseño y en la realización de estudios observacionales? Bueno,
Eso es una muy buena pregunta. Ya incluso hay autores, hay investigadores que han evaluado ChatGPT para específicamente las guías Stroke para el reporte de estudios observacionales, y ellos evaluaron cómo ChatGPT podía realizarnos esa evaluación, y al final realizaron una evaluación cualitativa sobre la coherencia y pertinencia de los resultados que daba ChatGPT, y la compararon con ellos, o sea, con los investigadores, como si lo hubieran hecho normalmente. Y llama la atención que ChatGPT en segundos dio todo, o sea, dio todo el resultado, todo el reporte de Stroke, que usualmente nosotros nos podemos demorar entre 1 a 2 semanas realizando ese reporte. Entonces, los autores lo reportaron como un apoyo valioso. Sin embargo, notaron ciertas cosas, y es que había mucha variabilidad en las respuestas a resultados individuales por parte de ChatGPT. Entonces, eso genera mucho escepticismo a su capacidad para responder preguntas adecuadamente, por lo que puede ser un poco subóptima en el momento. Algo muy importante que aclarar es que ahora solamente podemos acceder de forma gratis a ChatGPT 3.5, pero hay ciertas funcionalidades en la versión 4 que probablemente desconocemos porque es paga, y que muchos no vamos a tener acceso por ello. Entonces, eso también es algo que se tiene que tener en cuenta. Algo también importante que ellos no notaron es que a nivel metodológico eran un poco más rigurosos y evaluaban mejor que los investigadores, eran menos subjetivos. Entonces, en estos términos nos puede ayudar un poco, pero también en lo que es introducción, discusión y conclusiones, se dieron cuenta que es una herramienta subóptima para apoyarnos. Entonces, ¿cuál es la conclusión o qué consideraciones deben tener los usuarios que utilicen estas herramientas para esto? Tienen que tener un conocimiento sobre la materia y tienen que tener una mentalidad crítica a la hora de evaluar estos resultados. No se puede aceptar ciegamente las respuestas de estas herramientas, o sea, no solo de ChatGPT, cualquier herramienta que utilicen, porque puede seguir siendo un riesgo demasiado grande para la integridad de la ciencia, y por ende para la sociedad, porque el propósito es que se implementen esos resultados. Muchas gracias, María Alejandra. Ahí mencionabas, y me surge la duda, en la fase del análisis de riesgo y extracción de datos, por ejemplo, en las revisiones sistemáticas de literatura, cuando se están extrayendo los datos de un ensayo clínico aleatorizado y analizando ese riesgo, ¿tú crees que ChatGPT puede transformar la eficiencia de ese proceso? Y si es así, ¿cómo lo transformaría? Bueno, gracias por la pregunta. Siento que ChatGPT es una herramienta que nos puede ayudar a mejorar o a optimizar ese tiempo que se gasta en trabajos operativos para invertirlo en pensamiento estratégico o en trabajo estratégico. ¿Por qué? Porque ya también, como con los estudios observacionales, ya hay autores que han evaluado lo que es el análisis de riesgo de sesgo y extracción de datos, específicamente para revisión sistemática de intervenciones, o sea, ensayos clínicos. Y ellos vieron que nos ayude, por lo menos con la herramienta Rob o con Robins 1, para disminuir el tiempo invertido. Sin embargo, es muy importante, igual que con la pregunta anterior, es muy importante que nosotros revisemos y que también demos nuestra perspectiva, que complementemos, y que no sea simplemente aceptar la respuesta, porque de todas maneras sí nos ayuda a disminuir el tiempo, sobre todo en las revisiones sistemáticas, que es un tiempo bastante considerable, pero estas herramientas no eliminan la necesidad de un experto humano, ¿sí? Entonces reduce considerable el tiempo y el esfuerzo necesarios para todo este proceso,
sí, pero no quiere decir que no sea necesario nuestra experiencia para tener en cuenta esos resultados, ¿sí? Creo que también un punto a favor de ChatGPT, teniendo en cuenta las revisiones sistemáticas específicamente, es que una limitación importante es el idioma. A veces, por lo menos en mi caso, yo no podría revisar revisiones sistemáticas que estuvieran hechas en mandarín o en japonés. Yo no podría. Pero ChatGPT, obviamente con funciones limitadas porque su mayor rendimiento es en inglés, pero ChatGPT podría ayudarme a traducir una revisión sistemática o un documento que esté en un idioma que yo no conozco y pues así poder incluir artículos y también que sea más sensible y con mayor validez la revisión sistemática. Ok, muchas gracias, Aleja. Creo que la siguiente pregunta, algunas cosas las mencionó María Alejandra, pero sí me gustaría que entre las tres podamos definir cuáles son los pros y los contras que puede tener el uso de herramientas y plataformas automatizadas en inteligencia artificial para la revisión sistemática de literatura y qué ejemplos conocen de la inteligencia artificial en las revisiones sistemáticas. Alejandra ya nos comentó algunas de un artículo pues que conoce, pero si ustedes, Tiffany o Paola, conocen algún otro ejemplo y que nos lo pueda mencionar, adelante. No sé quién quiere hablar primero. Paola, vas tú y luego yo. Ok. Uno de los puntos para mí tiene que ver con la búsqueda sistemática de la literatura y el uso de los términos en la búsqueda, ¿no? Que los términos que se utilicen para la búsqueda sean realmente los que el investigador plantea en su pregunta. Hay limitaciones cuando si la herramienta de inteligencia artificial no reconoce los términos, los sinónimos, ¿no? Los términos que son sinónimos en esa búsqueda, puede ser que gran parte de los artículos que se incluyan en esa revisión queden por fuera de lo que el investigador también necesita para hacer la revisión y evaluar esa calidad de evidencia. Bueno, muchas gracias, Paola. Adelante, Tiffany. Sí, estoy muy de acuerdo con Paola que mientras existan bastante cada día más herramientas para cosas así, si no conoces al principio la pregunta, muy bien la pregunta y los términos y los como outcomes que quieran, no hay ningún uso para ChatGPT. Si los datos que entran no son muy bien pensados, muy completos, va a salir igual los datos incompletos, pues no los van a servir para muchos, si no son muy como claro al principio. La otra cosa es que el ChatGPT y AI, pues hasta hoy en día, según conozco yo, no se puede detectar como patrones. Entonces, de pronto empieza con algo incorrecto y sigue en ese patrón, pero puede ser un patrón incorrecto para lo que está buscando. Entonces, como dice Paola y Ale, hay que pensar y buscar muy bien los resultados. A ver, así son todos relacionados o había un error por la mitad y cambió como todos los demás. Entonces hay que como conocer bien lo que va a entrar, los datos al principio. Igual hay que mirar súper bien los resultados, pero igual es súper útil para data extraction, que todos que han hecho un systematic review saben que es un montón de trabajo, horas y horas como a mano, extractando cosas. Entonces, en ese sentido, ayuda bastante. Y hay varias herramientas que también están cada día mejor para ese paso.
Sí, exacto, que es súper, porque yo quería complementar lo de las herramientas, que para la extracción y la tamización, para mí, mi herramienta favorita es Covidence. Covidence es, siento que ha sido la mejor herramienta para revisiones sistemáticas donde tú puedes hacer todo el proceso, tamización de título y abstract, selección por texto completo, riesgo de sesgos, extracción de los datos. Entonces, este tipo de herramientas que ya están validadas, y que Codings funciona a partir de aprendizaje automatizado, son un ejemplo de AI que sí nos han facilitado todo este proceso. Otro ejemplo es Ryan, que hace básicamente lo mismo que Codings, solo que Ryan es gratis y entonces no nos permite ciertas funcionalidades que sí nos da Codings. De acuerdo, y creo que no solo en el campo de las revisiones sistemáticas de literatura para medicina basada en la evidencia, pues lo hablo desde el campo de economía de la salud, cuando hacemos una revisión de estudios económicos, este tipo de herramientas también nos facilitan ese proceso de la etapa de tamización y selección de estudios, creo que ahorra también mucho tiempo. Ok. em, Bueno, la siguiente pregunta es para Tiffany específicamente y es, ¿cuál es la posición de Cochrane sobre el uso de la inteligencia artificial, específicamente en la redacción de las revisiones sistemáticas de literatura? Gracias, Daisy, por la pregunta. Pues hace poco Cochrane anunció una nueva política en relación a AI con el objetivo de fomentar la transparencia y el uso de herramientas de AI validadas para la redacción. Y nuestra organización está abierta a los beneficios que la AI pueda tener en la redacción, por lo que la política permite el uso de contenidos generados por AI bajo ciertas condiciones. Las herramientas de AI no pueden acreditarse como autores. Los autores son plenamente responsables de la exactitud y validez del artículo y es obligatoria una descripción transparente y detallada de las herramientas de AI utilizadas y de los contenidos generados. Y tenemos una jefe de política editorial y de integridad, se llama Ella Fleming, que es súper buena y trabaja mucho en eso. Y ella afirma esa posición que ella dice que en Cochrane estamos entusiasmados con el potencial de uso de AI para mejorar toda la eficiencia, pero es que también estamos adoptando y es un enfoque prudente. Entonces es que tenemos que seguir con mucha integridad en nuestras investigaciones, pero igual estamos muy abiertos a nuevas herramientas. Súper bien, muchísimas gracias, Tiffany. Yo creo que es importante empezar en las diferentes instituciones a plantear estas políticas a medida que vamos avanzando en este ámbito. La otra pregunta creo que puede ir dirigida a Paola y es cómo cuando hablamos de este uso de transformadores basados en inteligencia artificial para la investigación científica, como es ya ChatGPT, como nos lo presentaba María Aleja, hay ciertas preocupaciones de generar respuestas con información incorrecta o imprecisa. Pues sabemos que también María Aleja ahora nos lo decía, hay que tener cuidado con las respuestas que nos arrojan este tipo de herramientas. ¿Cuál sería tu posición al respecto sobre esta preocupación? ¿Qué pregunta en un mundo lleno de infodemia? De acuerdo. Y ese es el problema. Si recopila datos, muchos datos, y esos datos pueden venir de fuentes que claramente no son seguras, automatiza eso y da una respuesta, ¿no?, rápida a una pregunta que pueda hacer no solo el investigador, sino cualquier usuario que tenga acceso a la herramienta de inteligencia artificial. Yo hice varias pruebas para hoy, por ejemplo, para mostrarles como ejemplo, porque
la investigación en nutrición, y Tiffany me va a acompañar en esto, es muy compleja, no se puede comparar nunca una matriz alimentaria con la pureza de un fármaco en una intervención, ¿no? Determinada cantidad de fármaco versus un control comparado con un tipo de alimento o un patrón alimentario lo hace compleja. De por sí, por naturaleza, hace más compleja la investigación. Entonces, eso genera mucho contenido en nutrición y todo ese contenido va resumido a un lenguaje, ¿no? Donde uno va a tomar una decisión en base a eso. Yo hice preguntas en ChatGPT, de hecho lo tengo anclado en mi buscador, para, por ejemplo, preguntarle tópicos de relevancia en el área nutricional. Y si bien hay posiciones como, por ejemplo, la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, y es si estamos preparados para enfrentarnos a la inteligencia artificial, no deja de haber como una laguna de alguna manera que tenga que ver con todo lo que es el trabajo en equipo, ¿sí? En generar estos datos, en chequearlos y sobre todo en seleccionar esa información. Yo pregunté, por ejemplo, sobre la cúrcuma, ¿sí? Y los efectos antiinflamatorios. Es porque en Argentina en este momento se está utilizando o indicando mucho. Y no tenemos evidencia certera sobre el efecto antiinflamatorio de la cúrcuma. Entonces, cuando uno lo pone, ¿sí? No solamente da dosis recomendadas, que si bien después aclara que hay que consultar, ¿sí? Pero tampoco contempla que en determinada cantidad tenemos reporte de hepatotoxicidad del consumo de eso. Entonces, creo que en esta cantidad de datos, de información, ¿no? Puede que vaya en el medio algo que no sea confiable y después eso haga la transferencia del conocimiento y se tome decisión en base a la transferencia de ese conocimiento. No sé si alguien quiere aportar Súper. malos o respondí la pregunta. Sí, sí, la respondiste muy bien. Yo creo que es súper ese ejemplo, es un ejemplo muy claro. En algún momento yo cuando estaba haciendo mi trabajo de posgrado hice una búsqueda en ChatGPT. Creo que yo orienté la respuesta y me decía que había evidencia sobre el tema y yo, pero si yo ya hice una revisión y no la encuentro y efectivamente no existían los artículos que me decía ChatGPT. Entonces es importante siempre hacer una validación de el resultado. Hay otra pregunta que es muy relacionada con una preocupación de esa inteligencia artificial va a reemplazar el trabajo humano, no vamos a quedar sin trabajo. Y quisiera conocer la opinión, si es posible, de las tres al respecto. Y es, hay en general una preocupación, pues hay una preocupación generalizada donde que por la inteligencia artificial a medida que va avanzando, se van a dar pérdidas de puestos de trabajo y de evaluación de la experiencia humana. ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Quién Yo, quiere yo iniciar? Dale, Titi. Pues yo, como he trabajado yo casi todo en salud pública, que a veces es distinto de medicina, en la cosa que en salud pública no hay plata. No hay plata nunca, nunca, nunca. Entonces, en mi opinión, como por ejemplo, tengo un proyecto hoy en día que hemos parado por la mitad porque ya los fondos se acabaron y no hay más plata. Entonces estamos por la mitad del proyecto esperando que ojalá vienen otros fondos y pagamos la mitad del dinero en horas y horas de extracción de datos. Entonces, en mi opinión, y yo creo que avanzamos más en proyectos porque no estamos pagando horas y horas y horas para trabajo humano en cosas que son pues, muy básicos, pues no son muy básicos, pero muy intensivos y no avanzan tanto los proyectos. Entonces, si podemos pagar para un proyecto completo porque las horas están gastadas en cosas que acercan más a los outcomes, en mi opinión es mejor, pero siempre es una
adaptación, como mis papás cuando yo estaba en high school, no tenemos computadoras para hacer todo eso. Imagínate que las computadoras han robado todo ese trabajo, entonces es como por generación siempre hay cosas así, que es una adaptación seguramente, pero que ojalá con un pensamiento critical podemos buscar una manera para avanzar todo, incluyente la gente que están trabajando en cada proyecto. Muchas gracias, Tiffany. María Alejandra o Paola desean complementar. Sí, yo de hecho estoy de acuerdo con Tiffany. Sin embargo, siento que hay muchas decisiones y otra vez volviendo a la pregunta que me hacías hace rato, que hay muchas decisiones sobre la calidad de los estudios, sobre el carácter de los resultados, el análisis, que van a requerir el juicio humano y sí o sí la comprensión y la experiencia en la materia. Entonces, sí es una preocupación bastante gigante, pero como Tiffany comentó en su ejemplo, sí nos pueden ayudar a optimizar los recursos que se dirigen para todo ese trabajo humano extenuante y simplemente sea verificar la información. Entonces, ya hablando un poco desde la medicina, y desde, pues yo soy médico, entonces siempre lo voy a ver desde el punto clínico, y es que estas herramientas no pueden realizar exámenes físicos. Entonces, no, o sea, y los exámenes físicos, aunque no son el mayor porcentaje necesario para hacer un diagnóstico cuando te llega un paciente a la consulta, son muy necesarios en determinadas condiciones para realizar el diagnóstico. Entonces, eso también limita a que esta herramienta de inteligencia artificial nos reemplace a nosotros en un futuro. Muchas gracias. Paola, ¿desea complementar o dejamos aquí? No, que es un muy buen punto lo de la semiología, que también se ha dejado un poco de lado y al menos también desde el punto de vista nutricional. En algunos puntos hemos avanzado en las imágenes para los diagnósticos de la evaluación del estado nutricional, pero en otros puntos todavía necesitamos de la evaluación del paciente, incluso herramientas de inteligencia artificial que puedan facilitarnos, no sé, por ejemplo, el consumo que tiene el paciente y no exponerlo a que ese paciente escriba todo, ¿no? O como solemos pedir en los recordatorios, son herramientas que son útiles, pero eso no deja de reemplazar ni de hacer que las intervenciones sigan siendo personalizadas al momento de aplicarlas. De acuerdo. Muchas gracias a las tres. Hay una pregunta del público. Un saludo para Tiffany y Paola, sus estudiantes de mentoría. Y la pregunta que hacen es relacionada con lo que hablábamos ahora y es cómo validar una respuesta de ChatGPT si esta plataforma no te provee una bibliografía, aun si se lo preguntas, no te da la fuente de información de donde provienen sus respuestas. ¿Quién quiere responder? Yo puedo, estoy typing an answer, pero mejor que lo hago en vivo. María, es un muy buen pregunta y en mi opinión, pues hay varias cosas hay que pensar. Si no proviene una bibliografía, uno tiene que buscar como en Google o lo que sea, en todas las fuentes de información para verificar si es información válida o no. Entonces, eso sería un ejemplo de que ahora tengo que gastar más tiempo para algo que en teoría me estaba saving time. Entonces, como eso es un súper buen ejemplo de no es algo perfecto todavía. Entonces, si no puedes verificar la fuente o que si ChatGPT no te da nada de bibliografía, no se puede usar, en mi opinión. Entonces, eso sería otra como cosa para pensar críticamente de que, ok, me da una lista de cosas de
artículos o lo que sea, no lo podemos verificar, lo podemos usar o no, o gastamos horas y horas en buscar, o hacemos una búsqueda normal sin usar ChatGPT, pero es súper buena pregunta. No sé qué piensan Paola y Alejandra. Sí, yo estoy de acuerdo. E incluso pasa lo que le estaba pasando a Daisy en su posgrado, que ella era como, pero si ya yo busqué y Sí, no pero hay. yo recuerdo que a mí sí me salían como autores, como Hernández et al. Y yo decía, y me iba a buscar el tal Hernández y compañía y no salía por ningún lado, o sea, no existía. Entonces, a veces también pasa eso. Yo creo que hay una herramienta, enseguida voy a buscar el link, que sí nos permite, como también es relacionado con inteligencia artificial, como ver qué literatura hay al respecto y es mucho más confiable que ChatGPT en cuanto a la consulta de literatura científica. La voy a buscar enseguida, la comparto por acá por el chat. No sé si Paola quiera comentar algo. Justo iba a compartirla por el chat. Yo Ah, ok, uso Size Space es esa. para... Ah, bueno, era esa. Ah, Ujú. bueno, Sí, la tengo perfecto. anclada también en el buscador. Listo. Y esa es para mí es una muy buena herramienta porque larga o sea, uno hace la pregunta, ¿no? Tiene, por supuesto que sabiendo qué quiere preguntar, pone toda la bibliografía, el artículo, y después tiene un asistente donde uno puede hacerle preguntas rápidas al asistente que ya están prediseñadas, como por ejemplo, ¿cómo es la metodología de este artículo? ¿Qué dice el artículo en determinadas cosas? O resumime el artículo o la introducción en 4 renglones. Y después uno puede hacer preguntas mucho más específicas, por ejemplo, con si quiere preguntar algo específico del artículo, puede hacer la pregunta puntual. Incluso hasta podés ver las limitaciones, te marca hasta las limitaciones que tiene ese artículo. Para mí es una herramienta muy útil porque más allá de hacer la pregunta que larga la búsqueda, también tiene una biblioteca donde vos podés cargar la búsqueda que vos hiciste manual y poner esos artículos y hacer esos análisis. Súper. Excelente. Te agradezco, Paola, si nos la compartes por aquí, por el chat. Ahorita Mario preguntaba sobre la herramienta que había dicho María Alejandra, COVID es Orion. Y Tiffany también nos había mencionado una nueva que se llama Pico Portal. También se las puse en el chat para quien la quiera ver. Por aquí hay otra pregunta. Bueno, Tiffany ya les respondió a María Carolina sobre el uso de la inteligencia artificial como generador de texto que se declararía en la parte de los métodos. Entiendo que sí se debe declarar cuando se usa la inteligencia artificial. Y María Alejandra, la pregunta para María Alejandra es, ¿qué software de inteligencia artificial recomiendan para generar texto para papers? Bueno, en este momento yo no recomendaría ChatGPT porque puede que genere respuestas incorrectas que probablemente él se inventó, y en las últimas semanas he visto como muchos más errores y más locuras que ChatGPT con las que está saliendo, que no recomendaría. Conozco un programa o un software que se llama SCI.ai, o sea, es Cite.ai, ya lo voy a mandar al chat para que todos lo tengan en cuenta. Entonces, SCI es una buena plataforma, falta validarla, pero no he escuchado como que, o no he leído que sea una plataforma incorrecta. Se ha asociado como que al uso de literatura científica, sobre todo como que a materias STEM. Entonces es un ejemplo, y además que algo muy importante es que SAI te da las tres referencias principales en las que se basa.
Entonces, aparte de que te da las tres referencias principales, no solamente es así como ChatGPT, como, ay, sí, es este, sino que te da el link a PubMed. Entonces, pues tú puedes verificar que la información de donde la estás sacando es verídica. Perfecto, muchas gracias. En un momentico les ponemos estas herramientas en el chat. Voy para una última pregunta para que ya luego cerremos como con las reflexiones finales, porque no veo más preguntas aquí. Es cómo perciben el riesgo de manipulación fraudulenta de publicaciones a gran escala y la privacidad y la seguridad de los datos. Esta era una pregunta que en algunos casos nos hicieron quienes escribieron, porque es una preocupación sobre todo este tema ético en el uso de la inteligencia artificial. No sé cuál de las tres se anima a responder. Yo podría responder. Eso es, bueno, el tema de los datos fraudulentos es un tema muy importante porque incluso ya hay antecedentes de problemas con esto. Una editorial en el 2022, que es la IOP, retiró 850 artículos después de que un investigador descubriera de que muchos artículos que ellos habían publicado contenían frases sin sentido y que eran producidas por programas de AI que intentaban evitar el software antiplagio. Entonces, cuando ya la editorial empezó a investigar y empezó a darse cuenta de que esto sí, que sí era verdad, se dieron cuenta que esos artículos procedían de una fábrica llamada, o una fábrica de papel científico que produce y vende pseudoartículos a una tarifa. Entonces, ya, o sea, apenas estaba empezando todo este auge y ya se estaban presentando problemas. Entonces, es algo que se tiene que tener en cuenta, y que todas las partes interesadas tienen que tener en cuenta. Algo también importante es la privacidad y los datos, o la seguridad de los datos de los pacientes, porque, por ejemplo, a medida que ChatGPT va interactuando, va recopilando datos y se va alimentando de esos datos. Entonces, es importante que mantengamos la protección de la información de los pacientes y la información también de los estudios, por lo menos. Hay que cumplir con ciertos estándares de confidencialidad y cumplir la normativa sobre la privacidad, ya que tiene que ser un aspecto primordial. Sí. Yo también tengo algo, pues eso es una cosa súper real, que hay tantas cosas fraudulentas que son conferencias y abstracts y publicaciones y protocolos. Y yo, pues hace unos meses estaba hablando con un colega en la OMS que me dijo que están como buscando aplicantes para un puesto de trabajo con la OMS. Y vienen aplicaciones y tiene su lista de publicaciones, y dentro de esta lista de publicaciones hay como protocolos en Prospero o donde sea, porque uno se puede publicar cualquier protocolo, pero nunca tienes que terminar nada, no tienes que hacer el systematic review, pero parece como es una publicación porque es en Prospero. Y hay cosas así de conferencias fraudulentas, que hay gente que, yo tenía una keynote speaker en un panel, en una conferencia, que y si uno busca en un sitio de web, parece, pero es un sitio de web también fraudulento sobre una conferencia fraudulenta. Entonces es muy persistente el problema, y no sé de hecho qué se puede hacer AI en casos así, o si es peor con AI, o si hay algo que se puede hacer AI para mejorar ese tipo de cosas. O en ese sentido he pensado en si es mejor o peor, o no ha cambiado nada. Paola, quisiera agregar algo. No, para nosotros es muy importante la ley de protección de datos personales y la ley de protección del paciente. Y la verdad es que cuando
o sea, yo siempre me hago la misma pregunta, digamos, incluso hacemos firmar consentimientos informados, está todo codificado, o sea, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, no sé, podrá existir una opción donde se pueda dar quizás de alguna manera el consentimiento cuando uno aplica esa herramienta y preguntar ¿no? al dueño de los datos si da ese consentimiento o informarlo cuando va a dar el consentimiento que esos datos van a van a ser usados para una herramienta de inteligencia artificial. Me parece que esas cosas son cosas que tenemos que empezar a pensar en los reparos éticos a nivel de la investigación, ¿no? También informar a quien va a participar de la investigación que puede que esos datos se usen en alguna herramienta de inteligencia artificial, si da su consentimiento para que eso se use o no se use. Me pareció como, siempre quedo pensando en esas cosas y siempre me lo pregunto y me pareció, bueno, que ahora además hay que informar también que pueda que esos datos se usen en una herramienta de inteligencia artificial y creo que hay que informarlo bueno, quien forme parte de la investigación decidirá si decide dar ese consentimiento o no. Muchísimas gracias. Por aquí tenemos una manito levantada. Voy a permitirle hablar a Diana Patricia Cabrera y continuamos con el cierre. Adelante, Diana. Creo que ya puedes hablar. Diana, te escuchamos. Hola, Buenos Diana. días, buenas tardes, sí. Buenas tardes, Diana. Bueno, pues está muy interesante todo y han tocado algo de la parte ética, pero realmente, ¿cómo usar éticamente la inteligencia artificial para la medicina basada en la inteligencia? ¿Cómo usarla realmente éticamente? O sea, se puede, pero ¿cómo? Yo Gracias, Diana. Yo creo que en el momento lo que podemos hacer los usuarios es ser transparentes. O sea, si lo usamos, ser transparentes, es decir, qué usamos, para qué lo usamos, y también nosotros ser conscientes de las limitaciones de la inteligencia artificial. Eh, Creería que, por ejemplo, para el caso hubo una pregunta que era la generación de texto, si se va a utilizar ese software para generar texto, estipularlo en el documento o en lo que sea que se esté realizando, porque siento que esa es la única manera en el momento de que podemos contribuir de forma ética a utilizar la inteligencia artificial. De acuerdo, muchas gracias, María Alejandra, por tu respuesta. La última pregunta, porque me parece que no la puedo dejar pasar, y es, ¿ustedes creen que la inteligencia artificial va a ayudar a acercar la medicina basada en la evidencia a los pacientes y consumidores de manera más precisa, comparado con que los pacientes busquen en Google o en blogs? Yo creo que sí. Yo creo que la inteligencia artificial va a permitir como el uso de herramientas, o bueno, ya ha permitido el uso de herramientas tipo chatbots, y que hacen que las preguntas o las dudas que tenga la persona que resuelvan en segundos. Entonces puede que distintas organizaciones o distintas empresas que también traten a los pacientes desarrollen este tipo de herramientas que ayuden a tomar decisiones informadas a los pacientes y no buscar en un blog en Google o, ay, es que Google me dijo que me voy a morir en 2 días porque tengo dolor de cabeza. No. Entonces, siento que la AI va a ser una muy buena herramienta para los pacientes en este aspecto. Gracias. Doy ya el cierre. La idea es que en 3 minuticos cada una nos dé como sus recomendaciones o reflexión final acerca del tema. Empiezo por Tiffany porque sé que se tiene que retirar y ya luego continuamos con Paola y María Alejandra. Sí, perdón, para mí en Los Tranquila. Ángeles son las 2 de la tarde y sigo con reuniones. Pero sí, muchas gracias. Pues los beneficios potenciales de la AI en la investigación científica son innegables, pero es crucial que abordemos los riesgos y las consecuencias éticas y legales asociados con su uso.
Entonces, esto requiere un esfuerzo de colaboración entre investigadores, entre responsables políticos y otras partes interesadas para definir recomendaciones y mejores prácticas y supervisar su cumplimiento para, pues, que es un uso ética y legalmente correcto y es el uso más como ayudante para el AI y para investigación y para la ciencia. Muchísimas gracias, Tiffany, por acompañarnos en este espacio y por Muchas tus gracias. apreciaciones. Dale, Paola. Sí, yo también coincido con esa reflexión. Creo que sin duda es una herramienta que nos va a acompañar en un nuevo proceso para investigar. Es algo más que vamos a incorporar a nuestra investigación, a nuestro trabajo cotidiano y que sí, garantizar la transparencia, porque a partir, y teniendo en cuenta la necesidad de los pacientes, a partir de ahí se van a hacer las tomas de decisiones y creo que es una herramienta que viene a acompañarnos en este proceso, a facilitarnos. Sin duda, mucho trabajo por un lado, pero sin dejar de lado lo que tiene que ver con el expertise y las preferencias de los pacientes. Sí, y con todos los reparos éticos que, bueno, corresponden. De acuerdo. Y María Alejandra, cerramos con María Alejandra. Bueno, en mi caso, yo concluyo que el uso de la inteligencia artificial no solo abre nuevas oportunidades, sino que se está volviendo rápidamente más pertinente. Yo siempre lo asocio a como cuando en los años 80 apareció el Internet, aparecieron los computadores y la gente decía que nadie iba a tener un computador en su casa y ahora todos andamos con un computador en nuestra mano todos los días. Entonces, aunque quedan retos y limitaciones todavía por superar frente a esta área, considero que la integración de la inteligencia artificial y la práctica clínica, la salud basada en la evidencia, es un avance prometedor y que tiene el potencial de transformar pues la investigación y también la práctica de la asistencia sanitaria. Muchísimas gracias a las tres por participar en este webinar. Muy interesante la posición que tienen y la experiencia que tienen en torno al tema. Y a todos nuestros asistentes, muchas gracias por estar aquí, por interesarse en este webinar. Los invitamos a que estén pendientes. Desde Sapien tendremos cursos relacionados con este tema. Seguiremos haciendo publicaciones en nuestro blog. En un momento les comparto nuestra página para que estén pendientes. Y nada, los estaremos invitando a futuros webinars. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas Que gracias. tengan feliz día. Hasta luego. Gracias. Igual. Adiós. Chao. Chao.